Hello? John, you're there, Yeah, right? hi. I'm here. Yeah. Okay. Macarena is accepting the attendance from the waiting room to the conference. Okay. Hello? John, Hello? you're there, Yeah, right? hi, I'm here. Can you hear me? Yeah. Okay. Macarena is accepting the attendance from the Understood. waiting room to the conference. Okay. Okay. Maca, yo escucho grabaciones. Sí. Por favor, a los asistentes apaguen sus audios. Hello? John, hello. You're there, Hi, I'm here. Can you hear me? Yeah. Macarena is accepting the attendance from the waiting room to the conference. Okay. Okay. Maca, yo escucho grabaciones. Sí, yo también. Sí. Voy a Por silenciar favor, a los asistentes apaguen sus audios. Macarena is accepting I think everyone needs to go on mute. Okay. Maca, yo escucho grabaciones. Maca, yo escucho grabaciones. Sí, estoy. También. Voy a Por silenciar. favor, a los asistentes apaguen sus audios. Everyone needs to go on mute. Yes, I silence everyone. Maca, yo escucho grabaciones. Maca, yo escucho grabaciones. Sí, estoy bien. Voy a hacer- ¿Ahora se escucha bien? ¿Se escucha bien ahora? Yes, I silence. Ah, ¿por qué sigue? Ok, ahí sí. ¿Ahora se escucha bien? Sí, ahora sí. Tuve que ¿Se escucha silenciar bien ahora? Tuve que silenciar a todos varias veces. Sí, ahora sí, perfecto. Ahora se escucha perfecto. Silence. Ok, ahí sí. ¿Ahora se escucha bien? Sí, ahora sí. Tuve que ¿Se escucha bien ahora? silenciar a todos varias veces. Sí, ahora sí, perfecto. Ahora se escucha perfecto. No, se sigue escuchando. Ok, ahí sí. Ya. ¿Ahora se escucha bien? Sí, ahora sí. Tuve que silenciar a todos varias veces. Sí, ahora sí, perfecto. Ahora se escucha perfecto. ¿Sigue escuchando? Era YouTube, ahí sí. Juan Pablo.
Juan Pablo Halpen. Está silenciado, creo. Sí, pero lo que pasa es que él tiene que silenciar su computador de YouTube, eso es lo que pasa. Sí, ahí está. Era En YouTube. el que él tiene como segunda pantalla, digamos. Eso, él lo tiene que, el parlante, o sea, lo que no se escuche lo que sale por ahí, porque si no se va a escuchar con un delay. Cuando se va a escuchar con un chirrido, sí. No, y no un chirrido, sino que un delay, además, porque va un poco más tarde que esta transmisión. YouTube va más tarde, claro. Entonces hay que silenciar YouTube. Juan Pablo tiene que silenciar eso, que no salga sonido de ese computador hacia el ambiente, digamos. Yo no tengo YouTube puesto, ¿ah? Pero ahora me imagino que se escucha todo bien. No, espera. Ahora se escuchaba todo bien. ¿Ahora sí? ¿Ahora cómo me escuchan a mí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Perfecto. Ahí está. Voy a hacer una pequeña... Buenos, Macarena, ¿ahora se escucha bien? Rodrigo, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Yeah. John, are you there, John? I'm here. I can hear you loud and clear. Perfect. Well, unfortunately, because of the audio, I think we will have the questions from Zoom rather than from YouTube. Okay. Lamentablemente, antes de hacer las introducciones, voy a explicar el funcionamiento de la conferencia en paralelo vía Zoom y vía YouTube. Vamos a hacer la presentación en las dos plataformas, pero aquellos que quieran hacer preguntas al final de la presentación, les pido que participen mediante vía la plataforma Zoom, ya que no vamos a poder ver las preguntas que quieran hacer vía chat en YouTube. Aquellos que no estén interesados en hacer preguntas pueden seguir la conferencia vía YouTube. Parto la presentación con unos minutos de retraso, agradeciéndole a todos los participantes, agradeciéndole a los panelistas, especialmente a John Woolley de Pins & Mason, que va a ser el invitado principal, y a la Universidad Católica por darnos la oportunidad de tener este tipo de conferencias en donde se pueden discutir temas muy interesantes, sobre todo con la contingencia que aún sigue siendo incierta. Sin mayor introducción, les quiero comentar que este tipo de actividades se hace en el marco del Diplomado de Derecho a la Construcción de la Universidad Católica, que ya lleva su tercera versión. De hecho, en la primera versión contamos con la participación de Sofía Parra de Pins & Masons, de la Oficina de Madrid, en la segunda versión de Nelson Gallardo de FTI Consulting, y hoy día con John Woolley, socio de Pins & Masons en Londres, especialista en Derecho a la Construcción, en el sector de la energía y en el sector de la infraestructura. Ha participado en diversos proyectos de infraestructura y energía en varias partes del mundo y últimamente en la región. Y desde Londres está mirando lo que está ocurriendo, no solamente con la pandemia, sino con los distintos desarrollos de infraestructura en Brasil, en Chile, en Perú y en Colombia. Y en ese sentido, las experiencias que nos va a contar hoy día de distintas negociaciones o distintos proyectos en el resto del mundo pueden aplicarse o referenciarse en las negociaciones de los contratos que cada uno de ustedes está estudiando o diseñando. Para no retrasar más la presentación, I will let the floor for John Woolley. John, if you want to present your credentials, please go ahead. Thank you, Juan Pablo, and hello, everybody. Very pleased to be joining you all today. I think as Juan Pablo has been explaining, I'm a partner at Pins & Masons, which is a law firm based in London. We've got 26 offices around the world, and it is a law firm that for many years has had a particular strength in the project and construction sphere. Moving on to the next slide.
this is slide 3, Juan Pablo. We've been involved in a variety of projects and disputes in South America over the years. These are primarily in the infrastructure and energy sectors. And I think Juan Pablo may have just summarized this slide for us already. But we run the Latin American practice from global offices, including from London and Madrid. And we've got a trusted relationship with a number of entities on the South American continent. Hija. Okay, hija. Ya. Everybody, les pido por favor ¿No a todos desayunito? que silencien su micrófono. Le para di que- lechuga a la coneja. ¿Aló? Elizabeth, les agradezco que por favor pongan en silencio. Le di lechuga. Ahí lo silencié, Juan Pablo. John tiene que volver a activar su audio. Yo lo silencio siempre, pero por favor no activen el audio los participantes. Por favor, dé silencio a John. Tiene John? que él... Sí, John, puedes continuar. John, you can continue, please. Can you hear me, Juan Pablo? Yeah, you can continue. Okay, I'm on slide 4, if that's okay. Perfect. So I'm a projects and construction partner in Pinson Masons. I've been practicing for over 20 years, and I've done quite a few international projects around the world, and they have included a number of projects in Latin America, including recently some a wind farm project in Brazil. Moving on to slide 5. So turning to the purpose of our session this afternoon, as we're all no doubt very much aware, we're 6 months or more now into COVID-19, and it remains a very large issue for societies, for humanity around the globe. The good news is that from our contracting perspective in an energy, construction, infrastructure zone, that we're seeing significant contracting activity continue across global markets, but everybody is now in negotiating contracts, looking and thinking hard about what the risk allocation should be in relation to COVID-19. So we have already begun to gather some considerable learning in relation to the way parties approach COVID-19 risk issues for a contractual perspective. And we will look during this session as to how COVID-19 risks will be dealt with, and hope that through sharing our experience with you, that this will give you some ideas as to how to deal with COVID-19 issues in your contracts. So the structure of the session, which is slide 6, which you can see on your screen, we've broken it down into 3 parts, and what we're going to be looking at in the rest of in this session. Firstly, we're going to have a little look at how coronavirus impacts are manifesting themselves in the construction sector. Secondly, we will then go on and have a look at what a standalone COVID-19 clause is and how that gets factored into the contract and the various different parts of it. And then thirdly, we'll look at existing contractual provisions that may also need to be thought through as to how they may be affected, or how they may already effectively include elements of risk in relation to COVID-19. So if we can go on to slide 7,
Juan Pablo, thank you. So the first part of the talk then is just beginning to look at the impact of COVID on the construction industry. And that moves us quickly onto slide 8. So just a couple of statistics there to get us into the mood for it. That there's been a big impact on global economies. Some of the statistics in a South American and Central American context were looking in declines in economic growth for 2020 of 10%, in Mexico 9.1%, in Brazil. But we're obviously still seeing a lot of projects being pushed ahead across the continent and more generally across the globe. But yet there are some significant impacts. On the right-hand side there, you can see that over 1,900 sites have been closed at certain stages in Colombia, and it's estimated that 7.8 million square meters of non-residential projects have been delayed also in Colombia, that statistic. And then just moving on to the next slide, which is slide 9, we're looking to show here the range of challenges, some of which we will dip into in a greater degree, that presented by COVID-19 across the supply chain. It's difficult to envisage the potential scale of disruption. Some jurisdictions are already returning to a new normal, but in most jurisdictions we're seeing there have to be adjustments to the way to the delivery of projects and to adjustments to the ways of working. Much of it is about the need for flexibility and agility, but depending on the contract terms, there has in some cases been considerable ambiguity as to how COVID risks are catered for, which of course opens the door to potential disputes. And one of the impacts, or one way to look at it, is by splitting COVID type risks into what we might call a generic COVID type risk, i.e. a risk that can be identified and managed and priced during the life of the contract, such as increased hygiene requirements. And a generic COVID-19 risk might be contrasted with a fluctuating COVID-19 risk, and that's more an unknown or unexpected re-emergence of COVID, or leading to potentially ultimately to lockdowns of sites, which of course are very hard to price for at the outset, and are typically the sorts of areas where contractors would be looking for time and money. So you can see around the circle on the slide that the types of issues that do all need to be thought about to some extent separately in beginning to think about contractually how do we address the wide impact of COVID. So moving on to slide 10, just want to begin to think here about, now that we've got some sense as to what the impacts of COVID-19 can be on the construction industry, we want to begin to look at how we might address these risks. And in this second section is the section in which we're going to look at the COVID-19 clauses. So moving on to slide 11, we're often seeing in contracts for large infrastructure projects, for construction projects, everybody is insisting these days on what has quickly become known as a COVID-19 clause. That there seems to be a recognition that all of the existing provisions in contracts were not enough, that we needed extra clauses to deal with this. Parties have to some extent been able to rely on force majeure, but the breadth of the issue of COVID-19 has very much meant that people want to write a specific clause for just to deal with COVID.
This is something that's obviously developing as COVID develops, and already there's been some development in the clauses. And equally, when we're comparing, amending standard form construction contracts, none of them have hopefully obviously got any COVID-19 wording at the moment. So to frequently we are looking to bring COVID-19 wording into standard form construction contracts such as FIDIC type forms. So moving on to slide 12, the first challenge in relation to a COVID-19 clause is how we define COVID-19 itself. And this is something that does lead to debate. And what we've highlighted there is we've picked one of the outcomes that we've had in relation to a COVID-19 clause as a definition of COVID, and we've highlighted in red there some of the points that are subject to discussion. That there is a World Health Organization definition of COVID-19, and that's very much the starting point for defining for the definition in a construction contract. But there's often usually the need to distinguish coronavirus as a disease, which is COVID-19 on the one hand, and the virus from which it emerges, which is SARS-CoV-2 on the other hand. And we have had some debate as to whether a definition of COVID-19 should include, or to the extent it should include, mutations of COVID-19 and SARS-CoV-2. And the suggestion there is in this definition, it only includes mutations to the extent that the World Health Organization would also categorize mutations within the same disease, the same virus. So, because as we'll see, some of the consequences of COVID-19 are prescriptive in a contractual sense. There could, of course, be further epidemics or pandemics, whether in relation to a coronavirus or in relation to an entirely separate virus. And the language we're looking at here is all very much COVID-19, once we've agreed the definition, related, but it does very much bring to the fore the focus on other potential viruses that may emerge. So then moving on to slide 13, Juan Pablo, thank you. What we've looked at here, if we think about the circle slide that we had 4 or 5 slides ago, that these are the types of issues that we need to translate or cover in a COVID-19 clause. Now, back in the springtime, the risk allocation in relation to a number of these issues would probably be very different to the risk allocation now, and that is because the impact of COVID-19 is much more understood than it would have been 7 or 8 months ago. So contractors have greater visibility of these impacts, and they can factor into a greater extent what the consequences of these impacts might be. So we generally see COVID-19 clauses including a list, just in a similar way to the way force majeure clauses do, of the types of issues that will be contained within a COVID-19 event. And back to the slide there, what we've done on the slide is list the typical list of events that we've seen included for COVID-19. Depending on the type of project you're looking at, that there may well be some discussion as to whether some or all of those events are continue to be relevant as COVID-19 events, and equally it may be that there are others that are not listed there that it would also be appropriate to consider. But that's an indicative list that you may wish to think about.
So moving on to slide 14, and there we're beginning to show that the consequences, what happens if one of those COVID-19 events is to occur, what would the consequence of it be? And almost always that would involve an extension of time, a submission of a claim for an extension of time, so the COVID clause then links back into the clauses that we'll be familiar with elsewhere in the contract that provide an extension of time entitlement. But it may be that, as with other similar clauses, that the contracting party would have to demonstrate that the impact of the COVID clause was on a critical path, and the entitlement to an extension of time would only arise if it can be shown that there has been a direct impact on the delivery of the works by the relevant COVID event. So just look at the next slide, slide 15. As you'll be aware, extensions of time debates are often closely linked to debates about whether the contractor should also be entitled to cost as well as to an extension of time. Extension of time obviously giving relief from liquidated damages. And this is something, again, that will be debated contract by contract. It is possible to argue that the COVID risk allocation is not entirely dissimilar to the force majeure risk allocation. With force majeure, the solution is often an extension of time, but not the payment of additional costs where a force majeure event occurs. And we certainly see that approach in some instances for COVID-19 as well. But depending on the nature of the job, if sites are being shut down due to outbreaks of infection, if the disruption of works is great, and if the ability of contractors, if the supply chain is being materially impacted, commercially contractors are being able to argue successfully that they should be entitled to cost as well as to an extension of time where COVID-19 events occur. Again, it's varying from contract to contract, from sector to sector, but we are seeing that to some degree. Moving on to the next slide, which is slide 16. Again, as with force majeure type clause or other equivalent provisions throughout the contract, it can be expected that there would be a need to mitigate the impact of COVID-19, and that would be before entitlement to time or to money, to extension of time or to cost. And the last point we're making on that slide is that there would often be a degree to which the mitigation obligation would apply, and there's often a debate around the extent of the need to mitigate. Moving on to slide 17, as I've been alluding to, that there are some crossovers between the COVID clause and force majeure clauses. This is often framed in a negative sense, such as the contractor shall not be entitled to an extension of time or cost to the extent it could reasonably have provided for circumstances against the circumstances which have arisen pursuant to the clause. The message here really is that as time passes, contractors are unlikely to find significant sympathy from employers for keeping their heads in the sand and not working out alternative strategies to mitigate against the risk of project delivery. There are also the time frame for knowledge against which a COVID risk can be claimed is also an important issue to think about. In FIDIC contracts, there's often the concept of a base date, which is the date 28 days before the latest date for submission of the tender against which risk in the contract is assessed. But given that COVID is developing so fast, it may well be that
at or even after the date of contract signing that the contractor will be expected to have mitigated and assessed the risk allocation and borne the risk for COVID-19 related risk allocation, thus preventing an ability to claim for time or money. Moving on to 18 and moving beyond time and money, that ultimately, if COVID causes such significant disruption to a particular project, the parties often want to contractually provide for further remedies, and those remedies can extend as far as termination. We are ultimately seeing termination rights going into the contracts for COVID-related events. There's often a debate as to the amount of to the period of COVID disruption that will before a termination right could arise. We've seen force majeure type periods in the region of 120 to 180 days. It's obviously a remedy that's got to be thought through very carefully. The last point that you'll see there is that typically a COVID-19 termination event, it does not generally include any ability to claim loss of profit. In that case, we're talking about loss of profit for the lost opportunity in being unable to perform the remainder of the work to complete the works under the relevant contract. Now, at the heart of lots of the things I've been saying, just moving on to clause 19, is the concept of whether the COVID clause represents an exclusive remedy in relation to everything to do with COVID, and it makes everybody's life a lot simpler, I suspect, if it is possible to write in a provision along these lines saying that the only entitlements in relation to anything to do with COVID will be the COVID provision that we've been looking at above. That said, it's also worth being aware of the other existing provisions in the contract which may already provide some rights or remedies in relation to COVID without a COVID clause. So we're going to look at those in a moment. Before doing so, on slide 20, we've just summarized some of the issues from this second section. So great care needs to be taken when introducing a standalone COVID clause into standard form conditions of contract. Standard contracts already provide a number of avenues of relief, which we're about to look at, and it's not enough just to include a pro forma COVID-19 clause without thinking about the other contractual provisions that will also have an impact on COVID. So then moving on to slide 21, which is the third part that I've been alluding to of the talk. So here we are going to begin to look at a selection of some of the existing contractual provisions that will have an interface with COVID, and we'll have a look at the extent to which, perhaps without necessarily thinking about it, either new contracts or existing contracts may have covered COVID-related risk in such existing clauses. So on slide 22, just starting off with the first of these instances, and that is beginning to look at the change in law provisions. So what we're obviously seeing in COVID is some new laws being introduced very, very quickly indeed, often with a limited amount of scrutiny through the Parliament or relevant lawmaking authorities. So where that has happened, where there's a change in law provision in a contract,
in relation to existing contracts, contractors have often been looking at whether the definition of law will have included not just new statutes that have been brought in to deal with COVID, but it might be local regulations, it might be guidance issued by the government, it might be other government actions that fall short of a change in law, but is nonetheless included in a definition of laws. And that's why we've put at the top there the 2017 FIDIC, by way of example, definition of laws, because it includes decrees, it includes rules, and a number of other things. And we'll often see that definition expanded in bespoke contracts to other items as well that might capture new COVID-related changes that are short of a change in statute. Just moving on to slide 23. In some instances on change in law, we have seen new contracts drafted to spell out what a COVID-19 change in law would be, which essentially creates a new and distinct category of changes in law. And we've seen other categories of changes in law in different types of contract in different scenarios. So this is a development of that, really. So it might be that the parties would want to pre-agree what a COVID change in law would be. As we're alluding to in the third bullet point there's often a debate about foreseeability when it comes into what constitutes a change in law, and thinking about foreseeability in the context of a COVID change in law is something that has been very relevant. So that's one example of existing provisions in a contract that would need to think about. A second example we come on to on slide 24, and this is in relation to entitlements to an extension of time. Again, to start with here, we're looking at an entitlement perhaps in an existing contract, or even in a contract where you've already put a COVID-19 clause in, because many contracts will have, and again, we're taking FIDIC Yellow 2017 there as an example, an entitlement to extension of time for some epidemics. Sometimes there's reference to epidemic or pandemic, or sometimes there's reference to government actions. So closing down transport systems, or limiting the extent to which people can go to work or meet up could be a government action that falls within that. And obviously epidemic, pandemic, the World Health Organization has, I believe, defined COVID outbreak, the COVID-19 outbreak, as an epidemic. So we understand that references to epidemic would catch COVID. Now, it's interesting that when we began to look back through contracts, extensions of time clauses in contracts that were signed before 2020, it's interesting, some do contain rights in relation to epidemics for extensions of time, others do not. So there's quite a mixed approach out there. Sometimes it's been negotiated out, sometimes it's just has not been high on the list of risk issues that parties have been worrying about in contracts up to now, not surprisingly. But it's worth checking what if you're looking at an existing contract and thinking about the consequences of COVID, what the extensions of time say in this regard. Moving on to slide 25, looking at another example, we're looking here at delays caused by authorities, and that is also often a risk that is assumed by the employer. It crosses over a little bit with the previous slide. Again, the
we're looking at the FIDIC example there, and again the question of foreseeability very much comes up, and just expanding on that slightly, that thinking about foreseeability in the context of COVID, again in this instance with or without the specific COVID-19 drafting, that the question of foreseeability, the nature of foreseeability has, in the context of COVID, has changed over the course of 2020. So if we're signing a contract now, you would very much foresee that there would have to be social distancing in the way the works were performed, requirements in relation to extra health and safety equipment and PPE. That it's all perfectly possible to foresee those and to price those into a contract that's being signed this month, next month, that would fall within foreseeability. I think it would be argued that that would not necessarily have been the case in relation to a contract signed in the spring of 2020. So point, as I say, being that the nature of foreseeability in the context of COVID is something that is a changing item. It's worth also probably saying that it's probably much harder even now to be able to say that a lockdown, if a lockdown were to occur in 2021 and early 2021, that would be a foreseeable event. That would be much more debatable, I think it would be our view. The next example is in looking on slide 26, is looking at the potential changes in the scope of works and changes to technical standards. There are obligations in the contracts to comply with, in most contracts, with relevant current health and safety provisions, which already be within contractor scopes, and changes to technical standards. Now, it may be that these are listed against a particular issue of technical standards, or it may be that contractors are expected to keep abreast of new technical standards during the term of a particular contract and to fold those into a fixed price if a fixed price is being given. So these are both issues to think about and look at when negotiating new contracts in the COVID sense, because they might well both include unexpected extra costs. So it's another reason, if possible, to be clear as to the extent of COVID risk in the contract with a single COVID clause or single sole impact of COVID clause, as we were looking at in the previous section. And then moving on to the next example, which is on slide 27. This is in relation to employer acts and emissions, and that there is often contractor entitlement to time and to money where the employer fails to do what he or she is meant to do. And in a good contract, the employer's obligations are set out very clearly and in a limited way. But in the examples that we're looking at here, if the employer is retaining elements of health and safety risk, if the employer is providing materials, as they sometimes are in relation to projects, or even if it's the employer's obligation to attend tests on completion, and if the employer is unable to do any of those sorts of things due to the impact in one way or another of a COVID type event, then suddenly we have got a potential COVID impact on employer activities as well. So probably difficult to change many of these employer type activities, but it's worth perhaps reassessing them in the context of a COVID world as opposed to a world that we were in last year, feels like a long time ago, when we were without COVID. The last example of these other provisions in the contract where there may be a COVID impact, even if COVID is not mentioned,
is back on force majeure and exceptional events. And again, just taking the FIDIC example there, that there is risk allocation within FIDIC 2017 in relation to exceptional events. A force majeure event is an exceptional event, and the exceptional event is generically described as an event that the party could not reasonably have provided against before entering into the contract. So again, that's something that would need to be looked closely at and either have COVID excluded from it or COVID thought through in relation to it. If you were picking up a FIDIC 2017 today and drafting it, you need to think about an amendment there. And that's the last of. There will be many other clauses in the contract where you have to apply this approach of thinking through the COVID impact. As I say, the best approach, if it's possible, is to just to do what we did in the first part, is to have a section that deals with COVID and say that COVID will not be taken into account in any other section of the contract. So, coming to a close and looking at the key issues in relation to COVID-19, the fundamental question does very much remain, which is how will COVID-19 clauses evolve the longer COVID-19 is with us? This is not a static issue, but once you begin to become alive to the way in which COVID-19 can impact upon a contract, you will continue to be aware and looking for the risk as the COVID-19 risk changes. And just a reminder there as to what we think is the useful distinction between generic COVID-19 and fluctuating COVID-19 risk, and the invitation to apply that approach in relation to COVID-19 risks in the contract, with the last point there being that where you have got what we're calling fluctuating COVID-19 risks, that is the place where you are more likely to be looking for time and money as a contractor. So moving to our last slide, and this really is just a reminder about good working practices, the need for additional due diligence, additional time it takes to think through all these COVID-related risks in any particular project, and the need to put that into contract drafting timetables if that's possible. And lastly, the need, which is the point that we've been focusing on across the talk, to think about how existing clauses might already benefit or block COVID-19 risk allocation, and taking a decision as to whether it will be better, which is our recommendation, to have a single set of language dealing once and for all for COVID-19. And that brings me to the end of the slides that I had for today, apart from the very last one, which is an invitation for any questions or queries. Thank you very much, John. It was a very comprehensive and complete presentation. I think you covered most of all the cases that we have witnesses in the last few months because of COVID, and I think we will witness in the upcoming months. Muchas gracias por la completa y integral presentación. Creo que cubriste la gran mayoría, si no todos los casos que hemos presenciado en los últimos meses y que vamos a seguir presenciando en los próximos meses. La verdad es que yo tengo un montón de preguntas y he recibido preguntas, pero me gustaría entregarle la palabra ahora a Macarena. Macarena es una abogada que se ha especializado en derecho a la construcción y está trabajando principalmente con contratistas en la negociación de este tipo de cláusulas a partir de la experiencia de la negociación de reclamos, en donde ha tratado, representando a contratistas y también a mandantes, de aplicar cláusulas contractuales que en su origen no fueron diseñadas
para resolver este tipo de situaciones, pero como tú comentabas, John, han tenido que ser reinterpretadas para poder obtener compensaciones o aumentos de plazo. Después de Macarena, Rodrigo Momber va a comentar también tu presentación y al final, ya sea Macarena, Rodrigo, yo y el público, te haremos un par de preguntas sobre tu presentación en conexión con los comentarios de Macarena o las dudas que cada uno tenga. Insisto que mientras Macarena y Rodrigo presentan, por el chat pueden ir ingresando consultas o preguntas para la presentación de John y al final de la presentación de Rodrigo vamos a iniciar esa ronda. Macarena. Bueno, primero que todo quiero agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica por haberme dado el privilegio de poder participar en esta actividad. También a Juan Pablo, a Rodrigo y a John por admitirme como una ponente en este tan importante webinar, así que muchas gracias. Bueno, dado la presentación de John, a mí me hizo pensar en varias cosas. A lo largo de los años hemos venido invirtiendo tiempo y trabajando los abogados, los técnicos, etcétera, en redactar contratos, cláusulas detalladas y listar eventos y riesgos de fuerza mayor, etcétera. Pero bueno, además está decir que tenemos un código civil que existe hace más de 150 años que define en el artículo 45 lo que es la fuerza mayor. Pero resulta que viene una pandemia, viene el coronavirus y pone en juego, en entredicho, todo lo que nosotros hasta el momento habíamos entendido por fuerza mayor. ¿Y por qué? ¿Por qué pone en juego y por qué ponen en entredicho estas definiciones? ¿Por qué pasa eso? Una cuestión bien simple, por los efectos económicos que se derivan en el contrato en virtud de una u otra regulación. En definitiva, más que además de una decisión jurídica propiamente tal, va a ser o se va a traducir también en una decisión muchas veces estratégica de negocio, porque estamos en el terreno de los negocios, además del terreno de los derechos, por lo tanto, no todo siempre es simplemente una cuestión meramente legal. Entonces la respuesta nos vamos a dar cuenta que la vamos a encontrar en el costo, en los efectos y no en la causa siempre. Entonces surgen muchas preguntas. ¿Es fuerza mayor? ¿Es cambio de ley? ¿Es imprevisión? ¿La imposibilidad de cumplir? Porque la fuerza mayor en un eximiente de responsabilidad debe ser absoluta, debe ser relativa. Todas estas preguntas y todo este debate, digamos, a mí me ha tocado participar desde el inicio de la pandemia. ¿Y por qué son importantes las respuestas? Porque, bueno, usualmente lo que a mí me ha tocado ver, no digo que sea un absoluto ni una regla general, pero a mí lo que me ha tocado ver es que la fuerza mayor, en la generalidad de los contratos, da derecho al contratista a un aumento de plazo, pero no al pago de costos asociados, de gastos generales, que los gastos generales son aquellos costos indirectos principalmente que están asociados al plazo y que se generan en una obra por el mero transcurso del tiempo. Entonces, por eso, y gracias a Juan Pablo que me dijo que yo representaba muchas veces a los contratistas, por eso entonces los contratistas evitan muchas veces aplicar las cláusulas de fuerza mayor, justamente por el hecho de que no en la generalidad de los casos, tanto en obras públicas como privadas que a mí me ha tocado ver, no tienen asociado un pago de costo indirecto. Bueno, y también ahí se genera otra discusión, que es cuáles son los costos asociados, si es que hay una paralización. Hay solo costos indirectos, también hay costos directos, se tienen que pagar stand-by de recursos. Al final, todo es una discusión en sí mismo. Por ejemplo, a nosotros nos tocó una obra que estaba emplazada en una isla, que llegó la autoridad y cerró la isla para efectos de que los trabajadores externos a la isla, ajenos, no ingresaran, o las personas ajenas a la isla no ingresaran y así contagiaran a los habitantes. Entonces ese contratista se vio en una imposibilidad absoluta de cumplir con su obligación, dado que tuvo la obra
2 semanas, en ese caso, completa y absolutamente cerrada. Pero también me ha tocado ver muchos casos en que el contratista o la obra sigue trabajando, o sea, sigue funcionando, pero con rendimientos muchísimo menores. ¿Por qué? Dado las restricciones de desplazamiento que existen. Por ejemplo, ayer hablábamos en el diplomado que en las faenas mineras hay que subir a los trabajadores a la obra en buses, entonces ahora los buses van a la mitad de su capacidad porque tú no puedes llevar un bus lleno, un avión lleno por las medidas restrictivas de higiene y sanitarias que hay que tomar. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa con esos costos? ¿Qué pasa con esos costos de improductividad, de menores rendimientos? ¿Los tiene que pagar solamente el contratista o tienen que ser compartidos? ¿O qué pasa en el otro caso que les comenté, de que esta isla que estuvo cerrada, tiene que pagar solo el contratista esas 2 semanas que tuvo la obra parada? Y esto se los pregunto más allá de la teoría jurídica aplicable al caso. Se los digo así en general. Nos toca vivir una situación que es totalmente ajena e imprevisible para ambas partes, y que nos damos cuenta, y un poco ligado a la presentación de John también, que toda la regulación que tenemos no escapa a toda la regulación que tenemos, no hay una única receta que podamos aplicar a esta enfermedad. Entonces, es muy importante la colaboración que se genere en el contrato, porque el contrato de construcción es un contrato relacional, colaborativo, y eso debe ser visto ahora, y es el consejo que yo puedo dar humildemente en virtud de la situación que estamos viviendo. O sea, hace 2 días me tocó ver en el Mercurio una noticia, que decía que habían aumentado un 34% de las disputas de los arbitrajes en el CAM entre los meses de mayo a agosto. Y la construcción es un ambiente muy litigioso, y también se había aumentado muchísimo los arbitrajes. Entonces, nosotros vamos a las recomendaciones de expertos de FIDIC, que John también citó mucho en su presentación. ¿Y qué es lo que recomienda FIDIC ahora en la guía que sacó de recomendaciones contra el COVID, o para paliar el COVID? Es justamente 2 cosas. Una, que es que hayan soluciones satisfactorias para ambas partes y que se eviten las disputas. ¿Y cómo se puede lograr estas 2 cosas? Interpretando el contrato de una manera colaborativa, relacional, no aplicando la letra literal, no cargando a una sola de las partes con todos los riesgos asociados, porque eso en el futuro va a producir ofertas más caras y en el presente va a producir solamente disputas. Entonces, por el bien de la industria, el consejo es que hay que compartir los riesgos, hay que colaborar. Eso. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a ti, Macarena. Ahora Rodrigo va a complementar los comentarios de Macarena y comentar sobre la presentación de John. Gracias, Juan Pablo. Y quiero agradecer también en primer lugar al diplomado en Derecho a la Construcción de la Universidad Católica de Chile por la oportunidad de participar en este evento. Y bueno, thank you, John, also for your complete and excellent presentation. I'm sorry my comments will be in Spanish. I hope we'll have the opportunity to discuss these topics again. And unfortunately, I think considering the news about the vaccines, I think we'll have plenty of time to do it. So this is not going to end soon, I think. Bueno, para no cansarlos, quiero simplemente, en base a lo planteado por John y también por Macarena, desarrollar 2 ideas. Una, que desde la perspectiva del derecho civil, no es posible, creo yo, considerar de manera automática, como muchas veces, como yo lo he escuchado varias veces y como en un principio se planteó, a la pandemia de COVID, o a cualquier pandemia en definitiva, como un evento de fuerza mayor. COVID no es sinónimo de fuerza mayor, y esto va a ser así independientemente que el contrato contenga o no una cláusula de fuerza mayor, las cuales además, según mi experiencia, se remiten o reproducen generalmente la definición de fuerza mayor del Código Civil, o bien entregan una muy similar.
Lo que definirá, al menos en nuestro ordenamiento, un evento como fuerza mayor serán los efectos que ese evento produce en el contrato, o más específicamente en la obligación respectiva. Y por ello, lo más probable es que no sea el COVID en realidad el evento de fuerza mayor, sino más bien las medidas de autoridad adoptadas a propósito de la pandemia, las que puedan afectar a una o más determinadas obligaciones del contrato. Y bueno, esto ya es bastante complejo porque, como ha sucedido en general, y en particular en Chile, por ejemplo, estas medidas de autoridad no son comunes a todo el territorio, ni tampoco son comunes a todas las actividades económicas. Por eso, para analizar el efecto, o si este evento puede ser considerado como fuerza mayor, hay que analizar el efecto sobre la obligación o contrato, y la determinación de si se ha verificado o no la ocurrencia de una fuerza mayor a consecuencia de esta emergencia sanitaria va a requerir de un doble análisis. ¿De qué medida o de cuáles medidas de autoridad estamos hablando? ¿Cuáles son las que se aplican a ese contrato en particular y a la obligación en específico además? Y además del efecto que esa o esas medidas de autoridad produce en dicha obligación o contrato específico. Hecho este doble análisis, lo que tenemos que analizar es si concurren los tres típicos requisitos que se exigen para que un evento cualquiera constituya fuerza mayor, que sea un hecho externo, imprevisible e irresistible. Respecto a la exterioridad, parece bastante claro que estas medidas de autoridad son externas a las partes, son ajenas y por lo tanto ese requisito se cumple. Respecto a la previsibilidad, sin perjuicio de lo que voy a mencionar un poco más adelante, se puede asumir que la pandemia y luego las medidas de autoridad adoptadas eran también un evento razonablemente imprevisible para las partes. Esto, repito, sin perjuicio de lo que voy a decir a propósito de la situación actual. Para esto, por supuesto, lo principal es determinar o indagar la época de celebración del contrato en relación con el desarrollo de la pandemia y de la adopción de las medidas de autoridad que se hayan tomado para combatirla. Y respecto a la irresistibilidad, la cuestión puede ser un poco más compleja porque aquí hay que tomar en cuenta cómo ese evento de fuerza mayor impidió el cumplimiento de la obligación en el caso específico. Es decir, no basta con señalar que existió una pandemia o que se decretaron tales o cuales medidas de autoridad y que por ello se retrasó o suspendió el cumplimiento de la obligación. Hay que recordar que en abstracto, un evento que pueda considerarse como fuerza mayor podría no serlo respecto de ese contrato, y además eso no disminuye la diligencia que el deudor debe emplear en el cumplimiento. Por eso es que este deudor debe desplegar, ¿no es cierto?, según la diligencia debida, ya sea la convencional o la supletoria legal, los esfuerzos respectivos para mitigar o superar los efectos de ese evento. Y entonces solo si el deudor, a pesar de esos esfuerzos, es decir, intentó cumplir según la diligencia que se le exigía, y sin embargo no puede cumplir, va a concurrir recién ahí el requisito de la irresistibilidad. Ahora, hay que agregar otra complejidad más, porque aún suponiendo o estimando que cierta medida o ciertas medidas de autoridad constituyen fuerza mayor, lo más probable es que esas medidas solo tengan efectos temporales en la ejecución de la obligación, es decir, solo impidan la ejecución del contrato de manera transitoria, pero no definitiva. Esto va a excusar temporalmente al deudor de su responsabilidad por incumplimiento, entendiendo que aún el incumplimiento por fuerza mayor es un incumplimiento, pero que exime de responsabilidad. Y bueno, asumiendo en el caso de los contratos de construcción, que son generalmente contratos de larga duración, esto es una cuestión que cobra suma relevancia. ¿Por qué? Porque una vez cesada esta fuerza mayor, los efectos temporales de la fuerza mayor, el periodo durante el cual el deudor no pudo cumplir, el contratista no pudo cumplir, este contratista deudor deberá reiniciar la ejecución de sus obligaciones. Y aquí surge un problema que mencionó Macarena como una cuestión económica que hay que considerar, pero que de todas maneras, aparte de la consideración económica, tiene que tener una solución jurídica, que no ha sido, diría yo, considerado en profundidad ni por los tribunales ni por la doctrina, pero que esto nos va a forzar a pensar sobre esto, es qué sucede en este tiempo intermedio, en que ocurre el evento de fuerza mayor, se suspende la ejecución de la obligación para luego reiniciarse. Existen muchas veces aquí importantes
costos o gastos que se siguen devengando, ya Macarena habló de eso, a pesar de la suspensión del cumplimiento, o incluso pueden surgir nuevos costos que dicha suspensión pueda generar a una o ambas partes. Reforzamiento, por ejemplo, de la seguridad del sitio, mantenimiento de maquinaria, etcétera. Ustedes pueden pensar seguramente en muchos mejores ejemplos que los míos. ¿Quién asume? ¿Quién debe correr con dichos costos? Es algo que no está resuelto en nuestro derecho dispositivo, que, hay que decirlo, es bastante, yo diría, escaso, por utilizar una expresión amigable respecto del Código Civil en relación a la fuerza mayor. Y la mayoría de los contratos no lo regulan expresamente, por lo menos por lo que yo he visto, sin perjuicio que pueda asumirse, mediante su interpretación, la interpretación del contrato, que son de cargo de una u otra parte. Pero no hay una, como decía Macarena, la mayoría de las cláusulas sobre fuerza mayor se refieren solo a aumentos de plazo, pero no a qué pasa, ¿no es cierto?, con estos costos que pueden mantenerse o surgir por esta suspensión temporal. Y esto me lleva a la segunda idea que quería compartir con ustedes. ¿Para qué les voy a recordar esto? Pero es bueno mencionarlo. El 18 de marzo se dictó el estado de excepción constitucional, que aún se mantiene vigente y que todo indica que se va a extender. Como John indicó, la actividad económica, si bien ha sido impactada y ha disminuido, no ha cesado. Y por lo mismo se han seguido celebrando contratos. Entonces, a partir de ese momento, a lo menos tenemos ese hito objetivo, creo yo, me parece que es razonable, el del 18 de marzo, pensar que ninguna de las partes podrá alegar que la pandemia o las medidas de autoridad ahora le son imprevisibles en estos contratos que se están celebrando, o incluso las modificaciones contractuales que se celebran respecto de contratos vigentes. Al contrario, esa parte que modifica el contrato o que contrata está asumiendo los riesgos de haber contratado en circunstancias de anormalidad. Y por lo tanto, se le podrá exigir que cumpla en los términos en que se haya obligado. No podrá eximirse de responsabilidad si no es capaz de cumplir. Por ejemplo, el contratista que se obliga a ejecutar una obra en un determinado plazo y que celebra un contrato ahora, o que modifica el contrato que estaba ejecutando, no podrá alegar después que, hay una pandemia, ¿no es cierto?, que ha interferido en la ruta crítica para solicitar una extensión del plazo o exención de multas por el atraso. Eso simplemente no es algo admisible, porque estaríamos dejando de lado la imprevisibilidad, y este ya es un hecho notorio y conocido del que nadie puede sustraerse, por supuesto. Lo mismo, y aquí me tomo de lo que decía John, también respecto de contratos que se celebren una vez superada la emergencia, que espero que sea pronto, pero no se ve un horizonte muy cercano, la verdad. Aquí los futuros contratantes, especialmente si son partes sofisticadas, deberán incorporar la variable pandemia en su negociación. Ya no podrán excusarse alegando la imprevisibilidad de un evento similar, sobre todo tomando en cuenta que la tendencia en las últimas décadas es que este tipo de episodios se repita de manera más o menos frecuente. Hay que pensar en el virus H1N1, en el SARS-1, etcétera, que no tuvieron los efectos, por supuesto, que ha tenido este COVID-19, pero la imprevisibilidad, ¿no es cierto?, hace que sea absolutamente esperable que en el futuro, ante una enfermedad de características similares a la que estamos viviendo, se adopten las mismas medidas y por lo tanto se produzcan nuevamente graves efectos en los contratos en ejecución. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? Que puede presumirse que quien contrate en el futuro y no se haga cargo de los efectos que una pandemia, aunque no sea el COVID, pueda tener sobre sus obligaciones, estará asumiendo dicho riesgo y no podrá excusarse de su cumplimiento, aunque se vea dificultado o impedido por ella o por una pandemia de efectos similares al COVID-19. Por eso es necesario para estos futuros contratantes, quienes están celebrando contratos ahora, quienes están modificando contratos ahora, incluso quienes en un horizonte mediano celebren contratos una vez concluida esta emergencia, anticiparse a ello. Y para eso puede que no sea suficiente, como la experiencia nos está mostrando, recurrir a cláusulas generales sobre fuerza mayor o hardship o cambio de circunstancias. Tal como dijo John, lo más adecuado será diseñar una cláusula que regule específicamente los efectos de las medidas de autoridad en las obligaciones de las partes, la distribución de los costos de mitigación, una cuestión que es muy importante, ya Macarena lo mencionó, yo se los acabo de repetir, los remedios disponibles para las partes en caso que ocurra este riesgo, ¿no es cierto?, que este riesgo acontezca,
y muchos otros detalles que las partes deberán estipular de acuerdo justamente al negocio que estén celebrando. Y por supuesto hay que tener cuidado con otra cuestión que mencionó John y que yo creo que nos tiene que llamar la atención, que no puede esta cláusula ser a su vez un elemento disruptivo en el contrato, que sea incoherente, contradictoria o se superponga con otras cláusulas de distribución de riesgo que tenga el mismo contrato y que produzca finalmente efectos completamente distintos a los que buscaban las partes o al menos una de ellas. Con esto termino. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay algo que a muchos abogados no les gustará seguramente. Habrá que revisar esos viejos templates o modelos contractuales a que nos habíamos acostumbrado y comenzar a pensar en un futuro con ciertos riesgos que antes no existían, con una distribución distinta de costos de mitigación, con un adecuado sistema de remedio, etc. Pero bueno, veamos esto como un desafío, no como un problema, sino como una oportunidad. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a ti, Rodrigo. La verdad es que con tus comentarios y los de Macarena, complementando la presentación de John, ahora sí que estoy seguro que han cubierto todos los posibles escenarios que hemos vivido y los que vamos a vivir en los próximos meses. Voy a ahora hacerte, John, some questions. I will make the questions in English and translate it to Spanish. En caso de que sea necesario, también traduciré al español las respuestas a algunos de los puntos. Y en ese sentido, Rodrigo, Macarena, si ustedes también tienen preguntas para John o quieren complementar la respuesta que dé John, pueden, a continuación de las respuestas de John, incluir alguno de sus comentarios. John, as a first question, you address the point that contractors and owners are addressing this situation with new clauses. I would like to know if you have experience in how the financiers, which are focused on translated the risk or most of the risk to contractors and have this predisposition, adverse risk predisposition, are addressing this situation in the new contracts. Are they changing their mindset and realizing that contractors cannot bear all the risk and in all the situations, or they continue with the same predisposition that they had before, trying to translate all the risk of unforeseen conditions to contractors? There's various different ingredients there that the mindset of financiers is still to push back hard on the contractors and to be suspicious of the contractors when the contractors say that they can't price for certain risks. But it's also about exploring, and what sort of assumption do you make about if you've got a project that's going to take 2 years to deliver and it's signed in a month's time, and we have social distancing here in the UK. We have social distancing on a work site. You've got to so the progress on a work site will be slower now than it would be in normal times. So the price would be higher than it would be in normal times. So, but do you assume that goes on for 2 years and price on that basis, or do you assume that's only going to be for the next 6 months, and that if it's a year or 18 months, then that will be a right to an extension of time? So what I'm saying really is engaging everybody's mind on these issues on an issue by issue basis, and asking what is appropriate by way of a risk allocation is often eventually the way through, even though it may be resisted at the outset because the financiers just want all COVID risk to be passed down. If you pass it all down, the price is quite possibly too expensive, so that there is no job to finance. Whereas if you engage appropriately with the risk,
you're more likely to find a way through. And we could look at several different COVID risks in that regard. And in that respect, have you witnessed the possibility of having an open schedule, more flexible schedule, a more uncertain contracts? Like, well, instead of trying to set a rule for compensation or extension of time, let's have a flexible schedule that we will revise every week. So we know that when we start, but we don't know when this project will finish, and it will be addressed as a more cost efficient rather than certain fixed schedules, or in your experience, in recent experience, that is unbelievable for finances, having a project that has no certain end. There will be projects that are being corporately financed, or where there is flexibility as to the deliverables, where that will be the obvious answer, where people understand the risk and it's reflected and everybody accepts there's going to be a delay. But much of the work I've been involved in this year has been whether they're energy projects where there's an off-taker, or where they're large-scale construction where there's a project financing, that the whole structure at the outset of putting the contracts together depends on there being a fixed price for the likely risk allocation, and then possible claims to the extent that risk is either being borne by the employer or is categorized as unexpected risk, which the employer effectively is able to bear through insurance or otherwise. So the ability to have open-ended risk just isn't there on projects like that. You're forced to engage. Often it takes a very long time, because as these are new risks, everyone wants to think through them for the first time. So there's no, we're slowly putting together the accepted market positions, but generally it takes a long time because people are thinking about these things for the first time and about how possibly they could pan out. So people have to engage with it on any sort of fixed price situation, which would include most projects that have a financing behind them. I'm sorry. En la misma comentario hecho por John, Macarena, en tu experiencia, ¿ha sido posible discutir con mandantes la posibilidad de tener contratos de construcción en este periodo incierto con plazos indeterminados y costos indeterminados? ¿O se sigue imponiendo la tendencia de tratar de cerrar con certeza casi definitiva, bajo un modelo suma alzada, plazos fijos y precios determinados? Gracias, Juan Pablo, por la pregunta. La verdad es que lo que a mí me ha tocado ver hasta el momento es que se tratan de establecer en los contratos plazos fijos y un programa fijo, digamos, y costo a suma alzada. O sea, no me ha tocado ver un contrato que se haya negociado en este tiempo intermedio que tenga plazo indeterminado o costo indeterminado. La verdad es que no. Yo creo que eso también va a aumentar mucho las disputas, las controversias en un futuro, aún más de lo que ya ha aumentado. Gracias, Macarena. Respecto de las preguntas del público, una de las consultas más recurrentes es si es que deberíamos tener una interpretación uniforme de lo que se entiende por pandemia y fuerza mayor y de lo que se entiende por cambio de legislación respecto de actos de autoridad asociados a no propiamente un cambio, como comentaba John, en la ley, sino que
en las normativas asociadas a protocolos o iniciativas municipales o de los distintos ministerios. Al respecto, Rodrigo, te quería consultar a ti. ¿Es posible encontrar, y en la experiencia de las últimas discusiones en las que has participado tú, ya a nivel académico y a nivel práctico, una interpretación uniforme de lo que debería ser la fuerza mayor y el COVID, o la fuerza mayor y el acto de autoridad, o el COVID y el cambio legislativo? Sí, gracias. Es que el problema no está en encontrar, yo diría, una definición o un concepto de fuerza mayor o de acto de autoridad, sino que, tal como lo mencioné en mi exposición, aquí la clave es determinar o analizar cómo esa fuerza mayor, que ya la tenemos conceptualizada, supongamos como un acto externo, imprevisible, irresistible, y un acto de autoridad podríamos definir, ahí tener varias cuestiones relacionadas con cuáles son las medidas de autoridad, qué efecto produce en la obligación que se dice afectada por esa fuerza mayor o por en realidad por ese evento, ya sea este evento natural, ¿no es cierto?, como la pandemia, o este acto de autoridad. Y en base, una vez solamente que analicemos cuáles son los efectos que producen el contrato, vamos a poder decir, entonces ahí sí calza, ¿no es cierto?, con el concepto de fuerza mayor. Por eso yo partí mi comentario señalando que no podemos pretender hacer sinónimo pandemia o medida de autoridad con fuerza mayor, porque sin saber de cuál es la obligación a la cual pretende aplicarse ese evento, esa pandemia o ese acto de autoridad, no se puede responder esa pregunta. Por lo tanto, uno podría decir en términos abstractos, como solamente como a modo de ejemplo, como señala el artículo 45 del Código Civil, ¿no es cierto?, que un terremoto es una fuerza mayor. Claro, pero eso es en el caso que el terremoto constituya un evento externo, que lo va a ser, imprevisible, seguramente lo será, y aquí viene la parte difícil, que sea irresistible, ¿no es cierto?, para la parte, en el sentido que le impida cumplir sus obligaciones, y no solamente porque sea un evento que físicamente se lo pueda impedir o que le haga más difícil. También, como mencioné, hay que analizar ahí a qué se obligó el deudor, cuál es la diligencia que debió emplear, hay que analizar el contrato, si es que existe, etcétera. Así que, por lo tanto, yo creo que el problema no es el concepto o una uniformidad en el concepto de fuerza mayor, sino que cómo ese concepto, si ese concepto en realidad responde a los efectos que el evento produce en el contrato o en la obligación particular. Y ahí nos encontramos con miles de problemas relacionados con que quizás no es fuerza mayor, pero puede ser imprevisión, excesiva onerosidad, o sea, podríamos estar todo el día hablando en realidad de todas las alternativas que se producen en la práctica, la verdad. Y solo brevemente, respecto a las medidas de autoridad, una cuestión muy interesante, porque aquí se cruza sobre todo teniendo en cuenta que hay problemas, o más bien es una situación que en definitiva afecta o puede afectar la salud, ¿no es cierto?, de los trabajadores. Hay toda una regulación tanto legal como administrativa y muchas veces voluntaria que tiene que aplicarse. Voluntaria me refiero a ciertos estándares que imponen los mandantes, por ejemplo, o que son del mandante o de los mismos contratistas, que hay que tomar en consideración, y ahí eso es interesante también de discutir si una medida voluntaria puede ser considerada como algo que impida la ejecución de la obligación o que la haga más excesiva, o estamos hablando solo de medidas de autoridad, aunque sea administrativa. Pero ese es otro tema bien interesante. Muchas gracias, Rodrigo. John, there is questions from the audience related to the insurance companies addressing this risk. And the question is, do you have any knowledge that in the UK or in Europe, insurance companies are covering or paying for the cost related to stoppages, standby cost because of force majeure or because of COVID to the owner or contractor?
Juan Pablo, ¿Sí? parece que John tuvo que abandonar la... Ah, the meeting. Sí. Ok, en ese sentido, déjame responder yo la pregunta de Raimundo. Si bien la pregunta de Raimundo no se refiere a los costos del contratista o los costos del dueño, la experiencia que nosotros conocemos en la región y en Europa es que hay seguros comprometidos para el costo de paralización sufrido por los dueños. Y en ese sentido ha habido dueños disponibles a compartir el costo asumido, incurrido por los contratistas, pero no tenemos conocimiento de pólizas de seguro que estén cubriendo el costo que incurren los contratistas, este costo de personal o equipos ociosos, y en ese sentido ha sido siempre resuelto entre contratista y mandante, sin involucrar a las compañías de seguro y sin involucrar a los financistas. La regla general en derecho, y es lo que mencionaba recién Rodrigo, es la excesiva onerosidad que involucra este costo de paralización, pero mirando también hacia el futuro, proyectando los costos que significa continuar con las obras en estas nuevas circunstancias, con estas nuevas condiciones, y más que una compensación, se habla de una liberación de responsabilidad, es decir, entregarle la posibilidad al contratista de abandonar o terminar anticipadamente el contrato, más que discutir el costo de compensación. Y alternativamente los mandantes han tomado la decisión de apalancar o aportar porcentualmente la pérdida para evitar esa terminación anticipada. En ese sentido, hoy día las compañías de seguros puede que se estén adaptando para ofrecer un producto que no existe o que no se está ocupando en el presente. Finalmente, una última pregunta. Guillermo plantea la situación de que ya que vamos a seguir conviviendo con COVID por lo menos un año más, o con los efectos del COVID por los próximos 12 meses, la pregunta es si el nuevo estándar para los contratos de construcción, y aquí les abro la posibilidad de responder a Rodrigo y a Macarena, va a ser obligatorio el incorporar en el precio y en el plazo lo que son las medidas conocidas, aun cuando no sabemos con certeza si es que esas medidas van a permanecer iguales por los próximos 12 meses. Se puede esperar por regla general que en todas las próximas propuestas que presenten los contratistas se entiendan incluidas los costos asociados a los protocolos sanitarios y a los nuevos rendimientos. Y si en ese sentido, como antiguamente ya se establecían el uso de zapatos de seguridad como un estándar, estas normas sanitarias se van a transformar en un nuevo estándar. Bueno, por mi parte, yo creo que eso va a depender de lo que acuerden las partes en base a una decisión económica, porque, por ejemplo, si uno monetiza todos los riesgos en el contrato, eso en definitiva se va a traducir en una oferta que es mucho más cara para el mandante. Pero si uno establece cláusulas, un poco lo que hablaba John en su presentación, si uno establece cláusulas que permitan revisar el precio en una u otra ocasión o permitan tener alguna salida o den cierta flexibilidad al contrato, yo creo que podría ser una buena salida, porque en definitiva, si uno tiene un contrato que es una camisa de fuerza y no te permite revisar el precio en ningún caso y no te permite ninguna salida negociable, eso en definitiva se va a traducir en ofertas más caras. Guillermo también incluye una última parte de su pregunta, y aquí yo creo que no estamos capacitados para responderla, puesto que habla del derecho laboral, es si en ese sentido esta enfermedad podría considerarse en el futuro, el contagio de esta enfermedad, como un accidente laboral o el no cumplir con las normas o los protocolos sanitarios como un incumplimiento a medidas de seguridad. Y si eso en ese sentido puede transformarse en un estándar por los próximos meses. Rodrigo.
sin tener, tal como dice Juan Pablo, un conocimiento acabado de derecho laboral, hay que recordarse que las normas laborales son bastante estrictas, digamos, hasta el principio pro operario, y entiendo yo que la jurisprudencia, tanto administrativa como judicial, hace responsable, a partir de esta obligación general de seguridad que tiene a que está obligado el empleador respecto a sus trabajadores, lo va a hacer responsable si es que no se adoptaron las medidas, ¿no es cierto?, razonables para proteger la salud de los trabajadores. Y la verdad es que en este contexto, por supuesto que el no adoptar medidas que protejan del contagio del COVID, yo creo, tomando en cuenta además el criterio casi, aunque no es legal, pero jurisprudencialmente yo diría que es casi objetivo de responsabilidad en materia laboral, lo más seguro es que el empleador, en este caso el contratista, y a su vez subsidiariamente o conjuntamente el mandante, ¿no es cierto?, subcontratista contra toda la cadena, puede hacer, en definitiva, puede tener una responsabilidad importante ahí. Así que esa es una cuestión muy, muy relevante. Y vuelvo un poco a lo que dije en mi presentación. No podemos ahora, independientemente que los costos en las propuestas suban, cerrar los ojos como si no estuviera el COVID, digamos. O sea, ese es un riesgo que las partes tienen que negociar y distribuir de la manera más justa posible, por supuesto, pero lo peor que podría pasar es que tanto mandante como contratista, o cualquiera que sea el contrato en realidad, hiciese como si esto no existiese y por lo tanto no negociara este riesgo, porque eso va a hacer que recaiga en uno o en otro completamente, o haya una disputa que finalmente va a perjudicar los intereses de ambas partes. Cláusulas flexibles, diría yo, o mecanismos claros de renegociación. Hay muchos ejemplos ahí de cláusulas más bien procedimentales que permiten una buena renegociación. Eso yo creo que es algo importante a considerar en el futuro y en los contratos que se están celebrando ahora. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Macarena. La verdad que con un par de minutos de retraso nos vemos en la obligación de ponerle término a este webinar. Como resumen, yo me quedo con una idea que planteó John en su presentación, que es que hoy COVID es algo que está en proceso de definición. Hay distintas cláusulas para tratar los distintos efectos de COVID. Y en ese sentido, si bien es ideal desarrollar una cláusula que permita resolver las situaciones que genera COVID hoy día, se va a quedar corta, ya que no vamos a poder prever lo que va a significar COVID en los próximos 12 meses. Y si fuera así, puede que aparezca una pandemia o una situación imprevisible distinta y va a ser necesario una cláusula o un ajuste. Y por tanto, lo que tenemos que tener presente es que deberíamos ser capaces de correlacionar las distintas cláusulas presentes en el contrato para resolver una situación compleja. No es, a mi juicio, necesario encontrar o desarrollar una cláusula para la situación actual, sino ser capaz de interpretar en forma coherente las distintas cláusulas del contrato, ya sea a través de la extensión de plazo, fuerza mayor, imprevisión, mayores costos, variaciones, cambios, modificaciones, la mejor forma para resolver la situación concreta de ese proyecto causada por COVID o por otra situación imprevisible. Nuevamente le agradezco a Rodrigo, a Macarena, a John en ausencia la participación, y a todos los que se inscribieron, ya sea que participaron escuchando a través del canal de YouTube o en esta plataforma Zoom. Y los dejo invitados para la próxima versión del Diplomado de Derecho a la Construcción de la Universidad Católica y los próximos eventos que vamos a desarrollar durante este año y el próximo en el marco del Diplomado, con invitados internacionales como John. Y les adelanto que la presentación, la grabación de la presentación de hoy día de John va a estar disponible y la presentación en PowerPoint también la vamos a poner a disposición para quienes quieran volver a visitarla. Y si tienen cualquier consulta, bueno, pueden consultar directamente con Rodrigo, con Macarena o conmigo, o con el cuerpo de profesores del diplomado, que encantados vamos a poder profundizar, ya que la experiencia que nosotros le transmitimos a nuestros alumnos está basada también en las consultas que cada uno de ustedes nos hace, así como en los proyectos en que participamos.
Bueno, muchas gracias. Sin nada más que agregar, no sé, Macarena, ¿quisiera decir algunas palabras? Sí, muchas gracias Juan Pablo. Yo, bueno, simplemente agradecer una vez más y también quería recordar que la Facultad de Derecho de la Universidad Católica está pronta a iniciar el curso de Obras Públicas, que cuenta con un cuerpo docente de muy buena o excelente calidad, así que los dejamos todos invitados a que ingresen a la página web de extensión extensión de la Universidad Católica, donde podrán encontrar el curso que les acabo de señalar. Eso. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.